Ok. De la práctica, bueno, hoy día teóricamente laboratorio, de la ortoidología avanzada, la última vez hay dudas, estando más claro, han visto que es más denso lo que estamos haciendo ahora, es un poquito más complicado, obviamente, pero también es mucho más poderoso. No sé si hay dudas o hay cosas que necesitan que les apoye un poquito más o está claro todo para ustedes. Doctor, un poco aclarar sobre las técnicas espectrométricas. Me queda un poco la duda, ¿cuál es la diferencia entre utilizar el single wavelength, Sí. solo una longitud de onda, versus el multi-wavelength? Ya. Y si es que en el diseño de reactores utilizamos el single wave siempre, o el multi, perdón, y también un poco respecto a los rangos de UV visible, o sea, creo que utiliza la ultravioleta en ciertos rangos, después un área del infrarrojo, y bueno, un poco más de técnicas analíticas y cómo, bueno, vamos a nosotros, si es que encaráramos un diseño de un reactor, cómo sería la referencia por ubicarnos, cuál no usar. Ya. O sea, en líneas generales, la interacción de materia con radiación electromagnética es bien rica, bien compleja. Hay mucha interacción, mucho detalle dentro de esto, ¿no? Ahora, cuando tenemos compuestos que absorben exclusivamente una sola longitud de onda, pues entonces no necesito más. Mido en esa longitud de onda y se acabó la historia, porque no hay interferencia, ¿no? Ahora, cuando hay varios compuestos que están interfiriendo, que absorben parcialmente en esta longitud de onda y llegan a perturbar, con cantidad de intensidad bastante grande, como para afectar la medición, estoy creando que genera un error sistemático en el sistema, puesto que lo que estoy midiendo no es la sustancia que quería, sino eso más las otras cosas que parcialmente están absorbiendo, ¿no? Entonces, para sistemas con esos, tengo que poder eliminar esa interferencia, ¿no? Ahora, lo que se hace en muchos casos es tomar dos puntos diferentes y haciendo relaciones básicamente algebraicas, entonces todo de álgebra lineal incluso, logramos despejar cuánto hay de la sustancia A y B, ¿no es cierto? Y cuando hay varias, pues se pueden tomar tantos puntos como hay compuestos, y si hay una buena resolución en esto, tengo n ecuaciones con n ecuaciones, con n incógnitas, perdón, y puedo despejarlo y resolverlo, no habría problema. Si tomo más puntos, entonces se vuelve redundante el problema en el sentido que tengo más ecuaciones que incógnitas, pero eso me ayuda a compensar el error experimental y eso me ayuda obviamente a minimizar los errores, ¿no? Entonces, es un tema práctico en gran parte, depende de dónde están absorbiendo las diferentes sustancias. Ahora, hay casos en los cuales, por ejemplo, todos están absorbiendo en un cierto rango o tienen picos muy parecidos, muy similares, muy cerca los unos de los otros, y ahí se hace prácticamente es muy difícil hacer despejar el sistema, y ahí es donde me conviene tomar la mayor cantidad de longitudes de onda posible. Entonces, gran parte de un problema de práctica y de cuánto es el error con que puedo soportar, ¿no? Ahora, como tenemos todo el espectro y hoy en día no nos cuesta nada computar directamente, es más práctico usar todo el espectro, ¿no? Y eso nos ayuda obviamente a tener menor error. Tengo que añadir a esto que a veces, por la interacción en la materia, longitudes donde ciertos picos específicos se mueven, se desplazan un poquito al otro, por el hecho de que se está generando un puente hidrógeno, por dipolos inducidos, etc. Y a veces, eso justamente me permite poner eso en evidencia, por un lado, y por otro lado, genera otro tipo de error, a veces no conviene. Entonces, la respuesta es bastante detallada y habría que ver en contexto de un problema para poder entenderlo en todo en todos sus peros, ¿no? Pero la idea en el fondo es de que mientras más ecuaciones tengo para despejar las incógnitas, mejor voy a poder compensar el error experimental. Una primera idea es esa en todo caso, ¿no? Ahora, en estos sistemas que estamos viendo, estamos obligados porque todas las especies que están actuando absorben en la misma longitud de onda, en ese rango de longitud de onda están absorbiendo, más o menos, pero sí están absorbiendo, ¿no? En el caso más simple, si son 4 compuestos, bastaría que tome 4 longitudes de onda diferentes y ya tendría una buena aproximación, pero aún así el error todavía es bastante grande. Como este programa visto, hay error experimental, porque no es una curva bonita, sino que tiene así su rugosidad, ¿no? Entonces, en casos como este, conviene tomar la mayor cantidad posible, ¿no? No sé si respondes un poquito a su pregunta. Sí, doctor. Y entonces, en ese sentido, doctor, podríamos nosotros plantear un mecanismo y en el espectro que nosotros encontraríamos con el instrumento de espectrofotometría,
encontrar especies que podrían aparecer sin que nosotros hayamos contemplado inicialmente nuestro mecanismo? Sí, sí, por supuesto. En muchos casos, claro, si es un intermediario muy corto que dura menos del tiempo de la absorción o de la vibración de un enlace, ya no lo vemos. O sea, los que son intermediarios reales no los detectamos ni con métodos espectroscópicos, ¿no? Pero es bien común que en estos casos analizados aparece de repente una diferencia, un residual entre lo que hemos calculado y lo que hemos medido, que corresponde al espectro de una especie desconocida, ¿no es cierto? Y simplemente por análisis de la longitud de onda que tiene, el máximo, etcétera, se llega a proponer la existencia de un intermediario que tiene corta duración, corta presencia, pero está presente y lo estamos detectando. Y en muchos casos hay mecanismos que se han decidido gracias a justamente este efecto de, de esas regresiones que hemos visto y ver la residual, ¿no? Que es básicamente la diferencia entre el espectro y el espectro sumado que estamos estimando, ahí lo que sobra básicamente, de que de esas especies que no esperamos que estén presentes, pero que sí están existiendo, ¿no? Gracias, doctor. Hay también que se llama bueno, con virus no veo que hayan hecho eso, es muy pequeño para hacerlo, pero, y es más difícil el cultivo, pero para muchas veces para microorganismos, ¿no? Para ver en cuál es su receptor que recibe, lo que capta el antibiótico, que lo va a poder matar, ¿no es cierto? El hecho de poder tener espectro, digamos, y ver dónde está viendo el desplazamiento de longitudes de onda, muchas veces ha permitido identificar qué parte del medicamento y qué parte del microorganismo están interactuando, porque es el receptor que está recibiendo la cosa, y darse cuenta dónde está, cuál de los diferentes receptores que tiene, cuál es el que es sensible al antibiótico, por ejemplo, y en base a eso diseñar mejores antibióticos. O sea, hay cosas bien, muy astutas por gente que muy hábil, ¿no? Que sacan cosas interesantes, pero sí, como les digo, es un tema largo, profundo y que todavía está dando muchos resultados, este tema de cómo interactúa la materia con la radiación, ¿no? Hay cosas bien interesantes dentro de eso, ¿no? No estamos aplicando solamente para ver cinética, obviamente. ¿Sí? Ok, la forma en que funcionan estas matrices, a mí en el artículo hay una explicación, no es muy fácil, hay que darse un buen tiempo en leer ese párrafo para entenderlo completamente. Esa parte la están captando, necesitan un poquito más de apoyo en eso, o la forma de manipular les ha quedado ya claro en esta cosa, este tema de manejar matrices y vectores para poder despejar. ¿Está todo claro para ustedes? Quizás podría aclararnos, doctor, me queda un poco la duda, la forma en que, porque creo que hace una resta entre una matriz y otra, no sé, no lo he podido ver muy a profundidad, doctor. Ya, entonces les voy a pedir, revisen un poquito más, yo voy a preparar, porque es algo que es difícil explicar así con la voz, simplemente porque ni siquiera puedo usar mis manos para explicarles, y voy a tratar de preparar una cosita corta como para que se entienda mejor, pero traten de entender, hagan lo mejor que puedan para entender lo más posible, y, y ahí vamos ahí voy a hacer una pequeña presentación para la próxima clase para que sea más claro esto, ¿de acuerdo? Sí, doctor, gracias. Está bien, doctor. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Voy a terminar básicamente una partecita que quería hacer de este capítulo. El lunes vamos a terminar este capítulo de acá. Terminar en el sentido de que ya hemos expuesto todo, pero no estoy queriendo ir muy rápido a propósito porque se han dado cuenta, es un poco contradictorio porque son simples balances de masa. O sea que, por decir simple, que es obvio, son fáciles, pero tiene tantas trampitas, tantas sutilezas, que eso que uno tiene que aprender cayéndose, tropezándose, enfrentándose a los problemas, y hace que el aprendizaje sea un poquito más lento. Es normal esta parte. Entonces, no quiere decir que digamos, o sea, no hago nada y que de todas maneras es lento, tengo que pelearla, ¿no es cierto? Pero además de pelearla, es un poquito lento y es normal. Después vamos a poder correr más fácil, más rápidamente, más obvio todo, ¿no? Pero esa parte es bien importante. Pues incluso el capítulo, no me acuerdo, 5 creo que era, es súper corto y los problemas que tiene son bastante peludos, como han de poder ver si ya han empezado a hacerlos, ¿no? Bien, con la próxima clase de lunes, como les decía, termino el capítulo 6 y con eso hemos terminado el material para el segundo parcial. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es poco, pero profundo, ¿no? Entonces, la próxima semana nos vamos a dedicar sobre todo a hacer ejercicios, ¿ya? Para captar todas estas dificultades. Les voy a pedir que me vayan mandando los puntos donde se están trancando, todo, y discutiremos, que haya más retroalimentación para que yo los pueda apoyar. Y lo que teníamos que definir ya quizás el lunes
más o menos ponernos de acuerdo para cuándo sería el segundo parcial. Ahí tomen un poquito el pulso, vean cómo están, ¿cierto? Qué tan fácil están o cuánto les está costando esto, y vamos bien. Pero hay que hacer los ejercicios. Si no lo definimos el lunes, no es problema, lo definimos el miércoles o el viernes próximo, no hay problema, pero hay que ir pensando ya de que ya se está terminando el contenido para el segundo parcial. Estoy preparando 2 exámenes pasados, tengo que poner su dibujito para que se entienda nada más. Les voy a mandar eso, probablemente el curso de la tarde o en el peor de los casos el sábado, ya les voy a estar mandando eso, así como el YouTube de las presentaciones que hemos hecho hasta ahora, y para que tengan, para que estén trabajando con eso, ¿de acuerdo? Ya, doctor. Lo importante ahorita, vayan haciendo los ejercicios sobre todo, es lo más importante que tenemos para lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, volviendo ahora a lo que les decía, va a terminar esta parte intermedia de la materia, y lo que nos va a faltar van a ser tres temitas bastante cortos, rápidos, que van a ser más fáciles, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de redes de reactores, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos acoplar diferentes reactores entre sí y qué da eso? ¿Qué implica esto? ¿No es cierto? Entonces, en el primer caso, lo que estoy poniendo es para reactores tubulares. ¿Ya? Entonces, voy a buscar mi cursor. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos reactores tubulares y tengo dos formas de ponerlo. Los pongo en serie, los pongo en paralelo. Estamos hablando de reactores tubulares, por lo tanto tengo la relación hidráulica tau sobre A sub 0, que es volumen sobre F A sub 0, y eso va a ser igual en el caso del reactor tubular a la integral de 0 o de x1 a x2, si ustedes prefieren, ¿no es cierto?, de la variación de x sobre menos RA. Es la expresión. Y en menos RA está la cinética. ¿Cuál cinética? Cualquier cinética, no nos importa. Es más, puede que ni siquiera tengamos la cinética, sino los datos experimentales que nos indican cómo varía la velocidad en función del tiempo. Que no sepamos, no tenemos la expresión matemática, eso es interesante, no tenemos la expresión matemática que diga que RA es K1 por la sustancia A por B a la raíz cuadrada, no sabemos eso, sino simplemente puntos como están dados en esta curva, y aún así estamos resolviendo, a pesar de que no tenemos la menor idea de cuál es la cinética. Entonces, este balance de masa que tenemos aquí, porque no es más que eso, es extremadamente simple y es muy, muy poderoso, ¿no? Ok, entonces dijimos, dos formas de hacerlo, ponemos en serie y ponemos en paralelo, ¿ya? Después vamos a ver, obviamente, qué pasa cuando mezclo en serie y en paralelo reactores tubulares con mixtos, y al final, incluso en la materia, vamos a hacer algo más dramático todavía. Vamos a agarrar un reactor tubular, un reactor paralelo, los vamos a casar, vamos a hacer que tengan hijitos y vamos a ver qué tipo de hijos van a tener cuando se casa el reactor tubular con el reactor mixto, ¿no es cierto? Y cómo funciona. O sea, que vamos a hacer que se mezcle realmente todo lo que puede haber, ¿ya? Entonces, para un reactor tubular sabemos de que cuando grafico uno sobre la raíz, uno sobre la cinética, pero contra el grado de conversión, tengo la curva esta, y por la definición que tenemos es de que un delta de x, que de x0, x0 a x1, por ejemplo, corresponde a la integral de la curva de 1 sobre r, ¿no es cierto? Y correspondería a esta área de acá, ¿no? Si yo tengo un sistema compuesto por 3 reactores en serie de volúmenes V1, V2 y V3, ¿no es cierto?, tal que el primero permite una conversión de X0 a X1, el segundo de X1 a X2 y el tercero de X2 a X3, tengo que el volumen sobre FA sub 0, el volumen de cada uno de los reactores sobre un FA sub 0 que va a ser el mismo, es lo importante, ¿no es cierto? No importa que aquí esté crudo, aquí esté con grado de conversión, aquí está casi cocido y aquí haya terminado la reacción, el flujo FA sub 0 que fluye a través del sistema es exactamente el mismo, porque FA sub 0 no se refiere a cuánto es el FA que está entrando, sino que cuánto había inicialmente dado el valor de los X, ¿no? Eso hace de que para el primer reactor, ¿no es cierto?, su V, el volumen del primer reactor sobre el FA sub 0 va a ser la integral de 0 hasta el valor de X1. Luego, lo que está entrando al segundo es un flujo X1, y ese el valor voy a tener EV sobre el mismo FA sub 0, pero aquí ya no va a ser 0, va a ser X1 hasta X2, porque corresponde a la integral del que tengo en esta sección de acá. Y lo que está entrando al tercer reactor, ya es obvio, al ir de X2 a X3, me va a ser el volumen de 3 sobre el mismo FA sub 0, solo que su conversión del FA sub 0, que inicialmente estaba aquí al comienzo, ¿no es cierto?, ahora está yendo de X2 a X3, y la integral aquí voy a tener X2, en esta parte X3, de X a la misma cinética, ¿sí? Ahora, si tengo la integral que corresponde a esta superficie, más la integral que corresponde a esta superficie, más la tercera, obviamente el resultado es lo mismo que integrar todo esto desde 0
hasta X3, ¿no es cierto? En otras palabras, lo que nos estamos viendo, nos lo está indicando la curva, la forma que está planteada la curva y el balance de masa, ¿no es cierto? Es que cuando tengo tres reactores de volúmenes V1, V2, V3, que me permite que el X vaya de X0 a X1, a X2, a X3, que es lo mismo que tener un solo reactor cuyo volumen va a ser V1 más V2 más V3 y cuya conversión va a ser desde X0 hasta X3, ¿no? Eso hace de que cuando están en serie se comportan en el fondo como un solo reactor. Ahora, al revés, ¿no es cierto? Si yo tuviese un solo reactor como este, ¿no es cierto? Saber cuánto la conversión en un punto aquí a un tercio del avance del reactor es fácil, ¿no es cierto? Puesto que a un tercio tengo un volumen V1 y un volumen V2 que componen este volumen total y puedo calcular el grado de conversión en base a la curva, tomando en cuenta la proporción de volúmenes que está dado por esa relación de acá, ¿no? Lo interesante de todo este tema en el fondo, y a lo que quiero llegar, es de que este mi simple balance de masa se vuelve una estructura sobre la cual podemos corretear, subir, bajar, podemos hacer un montón de cosas en forma creativa, porque como esto es terreno sólido, es simplemente un balance de masa, cualquier relación que sea lógica desde el punto de vista de balance de masa es válida, y eso hace que esta relación que tenemos, estas dos relaciones que tenemos acá, sean extremadamente poderosas para resolver problemas, ¿sí? Bien, cuando tenemos en paralelo, obviamente podemos tener un sistema donde tengo aquí dos en serie y un tercero que está en paralelo respecto a los dos primeros, ¿no? Ahora, por lo que acabamos de ver, estos dos que están en serie se están comportando en el fondo como si fuese un único reactor con volumen V4, llamémoslo así, que es V2 más V3, ¿no es cierto? Y cuya conversión va desde X0, X1, hasta el valor de X2 que tengo acá, ¿no? Ahora, el flujo que está llegando yo lo puedo distribuir en diferentes cantidades, una cantidad por acá y una cantidad por acá. Las conversiones de estos dos no van a ser necesariamente las mismas. Y lo que está saliendo, obviamente, es el resultado de ponderar esta conversión con esta conversión respecto a los flujos, que me va a dar una conversión final que correspondería al sistema en paralelo, ¿no? Ahora acá sería bueno tener una expresión mucho más simple para explicar cómo manejar esto, pero no hay, o sea, es bastante complejo y a veces hay que analizar los sistemas aparte. Para un sistema cinético simple, en el sentido que va aumentando constantemente el valor de 1 sobre menos R, ¿no es cierto? Por el hecho que tiene una cierta curvatura dentro del sistema, el hecho de suponer, ¿no es cierto?, de que por aquí sale una conversión, llamémosla X2, y aquí también la misma conversión X2, tendría simplemente un valor X2 que me permitiría calcular el camino de arriba y el camino de abajo, y no habría mayor problema. Si los flujos son diferentes por los dos y supongamos que aquí sale una conversión, llamémosla X1 y otra X3, quiere decir que lo que antes era X2, como es separado en conversión, está dado por X1 y X3. Ahora, el resultado cuando yo mezclo X1 con X3 van a ser una combinación lineal de estos dos valores, dada los flujos Fs que tengo por los dos caminos del sistema en paralelo. En otras palabras, va a ser un valor que está en un punto sobre una línea recta que junta X1 con X3. Eso es lo que tendría que tener. Y eso va a ser algún punto por acá, ¿no es cierto? Y obviamente va a ser un punto que va a ser menor al valor de X2. Es un poquito, por hecho, la curvatura tenemos de que generalmente, que ya no es una regla tan absoluta como la anterior, generalmente en sistemas como este, que necesitamos que la conversión por un camino y por otro camino sean las mismas, porque eso tiende a ser la mejor opción posible. Ahora, cuando la cinética no es de ese tipo, que va aumentando 1 sobre R, va aumentando en esta forma, situación que tiene subidas y bajadas y cosas más complejas, lo que estoy diciendo ya no es verdad, y a veces conviene de que el flujo por un lado sea más grande, mejor que diferente, pero que el valor de B sobre P, sea la expresión correcta, por un camino sea diferente del otro, de tal manera que los X sean diferentes y el resultado neto sea mejor. Pero es un análisis un poquito más detallado que Leonard Smith no lo toca en sí, en el texto, pero que podemos hacerlo nosotros después, cuando ya nos entrenemos un poquito más en esto. Vamos a ver algunos casos donde nos conviene que esos flujos sean diferentes, ¿ya? Pero la tendencia general es que mientras sea así, me conviene que los X de salida de los dos sean los mismos, y si en este caso los dos son los mismos, pues que es la misma cinética, y X está yendo desde 0 hasta un X final, entonces la relación V sobre F a sub 0 tiene que ser constante. Aquí los volúmenes V2 y V3 son diferentes del volumen V1.
tengo que compensar los FA sub ceros que va por arriba respecto a que va por abajo, de tal manera que la proporción B sobre FA sub 0 sea siempre la misma. ¿Ya? Entonces es un poquito una regla, ya no es tan absoluta como la que habíamos visto en caso de serie, de que siempre es igual al volumen total, ¿no es cierto? Pero es una regla que funciona bien siempre que la cinética sea una cinética de orden n cualquiera, no hay problema, ¿no? En las otras cosas hay que analizar un poquito en función de los valores y a veces hay que plantear como tema original un planteamiento único para un sistema dado y optimizar o resolverlo para ese sistema. Entonces ya no tenemos tantas reglas absolutas, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después. Por el momento queda esa relación, ¿de acuerdo? Okay. Pasamos al otro. ¿Qué pasa cuando tenemos redes de reactores mixtos? ¿No es cierto? Y aquí los vamos a poner en serie primero, ¿no es cierto? Tengo un primer reactor, entra con X0, sale con X1, sale X2, X3, después tiempo N-1 hasta Xn, ¿no? Obviamente, cuando hacemos la misma, tengo la ecuación, el V sobre FA sub 0 es un delta X sobre la cinética en las condiciones finales, aunque está saliendo el producto del reactor, ¿no es cierto? Y cuando grafico X contra 1 sobre L y tengo la ecuación de la cinética, sabemos que aquí tenemos valor de X1, valor de X2, X3, y tenemos rectangulitos de esta forma, ¿no? Y lo primero que salta a la vista, ¿no es cierto?, es de que si hubiéramos utilizado un único reactor, la relación de V sobre FA sub 0 hubiera sido una superficie, que no está gráfica aquí, que sería todo este rectángulo grande de acá, ¿no es cierto?, que incluiría la parte celeste, pero incluiría toda esta parte de acá que está en blanco todavía. En otras palabras, en vez de usar un reactor grande, estoy usando un montón de reactores pequeños, pero la suma del volumen de los reactores pequeños es menor que el volumen total que tendría que tener, puesto que el FA sub 0 es el mismo que entra al primero, al segundo, al tercero, y sería el mismo que estaría entrando a un único reactor grande, pero los volúmenes, ¿no es cierto?, en este caso, dado por esta superficie para el sistema grande, es menor que la suma de todos los volúmenes que tengo que corresponden a estos valores de acá, ¿cierto? Entonces, en forma general, vamos a decir de que normalmente me convendría, para que el reactor mixto sea más eficiente, me convendría más bien usar un montón de pequeños reactores mixtos. Ahora, automáticamente eso me lleva a un problema también de optimización, porque un montón de reactores mixtos pequeños implican más material, implican más costo, y probablemente va a haber un óptimo sobre a cuántos reactores me conviene tener. La otra cosa que podríamos hacer es darnos cuenta, ¿no es cierto?, de que si llevamos estos valores, los volúmenes de estos reactores mixtos a valores infinitamente pequeños, o por lo menos muy pequeños, tendría un montón de pequeños rectangulitos aquí que básicamente irían besando la curva esa de la cinética, ¿no es cierto?, y se iría acercando a un reactor tubular. Visualmente es inmediatamente entendible, ¿no es cierto?, de que un montón de reactores mixtos infinitamente pequeños es por definición un reactor tubular. Eso hace de que en muchos casos yo puedo, y vamos a ver un caso de eso después, yo puedo agarrar un reactor tubular y resolverlo, no como reactor tubular, porque eso sí, su integral es demasiado peluda, ¿no es cierto?, sino como un montón de pequeños reactores mixtos. ¿Qué es lo que tenemos? Ahora, obviamente, además de esto, el tema de optimización, si aquí tenemos diferentes volúmenes, me conviene poner los grandes primero, los pequeños después, o los pequeños primero, o los grandes después, y me conviene tener ciertos volúmenes específicos para responder a una, ¿no es cierto? Entonces, hay un montón de cosas con las cuales vamos a jugar o ir jugando, ¿no es cierto?, respecto a la aplicación esta que tenemos con los reactores mixtos. Ahora, acá, ¿sí? No entiendo bien esa parte. ¿Por qué muchos reactores mixtos a la larga podrían ser un reactor tubular? Otro, mirando eso, si hubiese sido un reactor único, ¿ya?, el volumen hubiera sido este rectángulo de acá, que no está dibujado, pero sería toda esta cosa así, cosa grande, ¿no es cierto? Al usar un montón de reactores pequeños, se ha vuelto un volumen mucho más pequeño, y lo que tengo es ese rectángulo. Ahora, si esto lo divido en dos, esto se va a volver un rectángulo aquí, y luego otro acá. Estoy ahorrando todo este espacio de acá. Si hago que sea bien pequeñito, por definición, la sumatoria de un montón de rectangulitos que van siguiendo una curva es por definición una integral. Si agarro el límite en el cual delta X tiende hacia 0 de la sumatoria de delta X sobre RA, eso por definición es la integral de X sobre menos RA, que es, otra vuelta, la definición del reactor que usamos tubular, que es este de acá, ¿no es cierto? Y cuando no podemos integrar o resolver esta integral porque la cinética es demasiado complicada para un reactor tubular, lo que hacemos en el fondo es hacer el gráfico
imponer un montón de pequeños valores de X, calcular los valores de R en los valores de X y hacer una suma de pequeños, como regla de Simpson, un montón de pequeños rectangulitos para tener la curvatura de la función y en otras palabras tener la integral. ¿Sí? Gracias. Doctor, en ese sentido... Tendríamos que hallar el volumen, perdón. Ok, una vez. Primero, ¿qué decía? Que de cada uno de esos, o sea, de esos rectángulos habría que hallar sus volúmenes. Correcto. En este caso, por ejemplo, en el primer caso, tengo x1, hasta aquí sería x1, menos RAF es ese valor de acá, que no sé cuánto es, lo estoy leyendo acá, ¿no es cierto? Y esa relación multiplicada por f a sub 0 es el volumen de 1. Para el volumen del tercero, ¿no es cierto? Voy a usar x3 menos x2, voy a medir la cinética en el punto x3, para ver si voy a ver este punto de acá, es esta superficie de acá, que multiplicada por el f a sub 0 me va a dar el volumen del reactor 3. ¿Sí? Ya, sí, está bien, gracias. Ok. ¿Hay otra pregunta? Doctor, sí. Sí, en ese sentido, supondríamos que habría una reducción del error, si es que lo asumiéramos como un reactor tubular, porque eso también quisiera que me aclare un poco qué representa más o menos todo el área que está sobre la curva, si es que Claro, eso considera cierto desfase. O sea, no, si tengo esta curva y yo quiero integrar usando estos reactores, o estos deltas de aquí, o sea, ya no estoy dando un problema matemático. Para calcular la superficie debajo de esta curva, desde este punto x4 hasta 0, ¿cierto? Yo lo divido entre una serie de pequeños rectángulos y sumo la superficie de los rectángulos. Estoy aproximando a la integral de la curva, pero todos este triangulito, sobre todo este triangulote de acá y este pequeñito de aquí, son errores, es parte del error. ¿Por qué estoy cometiendo sobre todo un error tan grande? Porque aquí tomado un delta X muy grande. Si hubiera tomado un delta X más pequeño, por ejemplo, este y este de acá, mi error sería solamente un pequeño área aquí, uno acá. Y mientras más finito lo pico esto, más me voy acercando al valor de la integral. Y lo que hemos hecho siempre cuando hemos tenido integrales que no hemos podido despejar, ya sea porque no tenemos la función, ya sea porque la función es demasiado complicada y no hay una forma analítica de resolverlo, lo que hacemos es aplicar un método numérico que es básicamente dividir el X en elementos de delta X y tener los valores de Y promedio para cada delta X y calcular básicamente estos rectangulitos, ¿no? Y mientras más pequeño es el delta X, más nos acercamos. Obviamente va a ser idéntico cuando el delta X tiende hacia 0, que nadie tiene la paciencia para hacer eso, pero si es bastante finito, hay una buena aproximación de la integral y el error no es tan grande, ¿no? Doctor, ¿sí? Y una consulta, en los reactores en serie, vamos a suponer que el tau, nuestro flujo de un reactor a otro va a ser el mismo, ¿verdad? Correcto, si tienen el mismo volumen, va a ser el mismo, sí. Y que podría, bueno, esto ya es un escenario un poco más complejo, si es que nosotros redujéramos entre reactores en serie, redujéramos el caudal, me refiero a poner una válvula, bueno, que en ese caso sí va a existir acumulación en el reactor anterior, la relación sería parecida, muy distinta, o sea, entiendo que la diferencia de caudales y las áreas de las integrales van a ser distintas, ¿no? O sea, las cotas y va a haber ciertas sutilezas que van a cambiar. Va a ser mucho más complicado, doctor. Hay dos respuestas en su caso, ¿no? Si hay válvulas y el volumen en un cambia, hay que recordar que ese volumen no es en realidad el volumen del reactor mixto, es el volumen ocupado por el medio en el reactor mixto. En otras palabras, si esto lo hacemos funcionar a medio volumen como está, el volumen no va a ser de todo este reactor, sino este volumen de acá que está siendo ocupado por el reactor. Entonces, por un lado, ¿no? Por otro lado, poniendo válvulas y si está cambiando, se vuelve estado no estacionario. Y en estado no estacionario no lo hemos planteado, se vuelve mucho más complicado el cálculo, se hace, y en muchos casos es interesante tener un estado no estacionario, pero el cálculo se vuelve bastante más complicado, ¿no? Porque es básicamente que voy a tener una relación diferencial, no solamente para la cinética, sino para la hidráulica más. Podemos hacer un par de ejercicios con eso para ver, sobre todo con casos simples, para entender la lógica, pero se vuelve más complicado, ¿no? Pero si solamente el efecto de la válvula hace que aquí haya un volumen ocupado más grande que acá o en el otro punto, hay que tomar que el volumen no es el volumen del reactor mixto, sino cuánto es el volumen ocupado. El tamaño de los reactores pueden ser los mismos y el volumen ocupado sea menor. Entonces hay que usar el volumen ocupado por el medio en forma constante, estacionaria, dentro del reactor mixto. Entonces, depende cómo lo está viendo usted para que sea una respuesta o el otro en realidad, ¿no?
De acuerdo, doctor. Gracias. Ok. Ahora, como les había comentado, en el Lebenspiel, y perdón, así, tenemos todavía 7 minutos, cuando se corte les voy a volver a conectar, ¿ya? En el Lebenspiel es un libro antiguito en cierta manera, lo que tiene de bueno es que sus problemas son bien jugosos, bien pensados, bien enredados, como han podido apreciar hasta ahora. Era una época en la cual no era tan fácil hacer cálculo y utiliza muchos gráficos, ¿ya? O sea, hay un problema que lo resuelve usando los gráficos. No está mal usar los gráficos, si les interesa, véanlo, está bien, pero es mucho más poderoso, dijimos en nuestros tiempos, usar ecuaciones y modelar matemáticamente. Entonces, Spin no se mete mucho en este tema porque es bastante, en su época era mucho más complicado, obviamente, y sobre todo para la mayor parte de la gente, ¿no? Que no tenía una computadora en su casa. Pero que no digo que hagamos sobre todo es hacer la parte del cálculo, porque es la parte que es más importante, ¿no? Entonces, él plantea un problema simple, es el mismo problema del libro, vamos a comparar los resultados con lo que dice el libro, pero lo vamos a resolver de una forma que el MSP no lo hace, pero lo que quiero es que podamos manejarlo como ecuaciones, es lo que es importante para nosotros. No estamos viviendo hace 40 años atrás, ¿cierto? Habla de un reactor mixto, ¿ya? No, por lo tanto, aquí está la ecuación y su balance de masa está acá, ¿no? Tenemos conversión de 90% de A en un reactor mixto siguiendo una reacción de segundo orden, ¿ya? Nos pregunta cómo cambia la conversión si se acopla un segundo reactor de igual volumen, en cuánto se puede incrementar la producción si conservamos la conversión de 90%. O sea, hay dos preguntas dentro de esto, ¿no? Y lo primero que uno aprecia es de que no nos da mucha información, ¿no es cierto? Tau, ¿cuánto es tau? No sé cuánto es tau, no tengo cómo calcularlo. ¿Cuánto es A sub cero? Ni me responde cuando le pregunto sobre A sub cero. ¿Qué volumen tiene su reactor? No sabe o no quiere decir, ¿cierto? ¿Cuánto es el flujo molar? Chao. No nos da nada de información. Lo único que nos dice es que la conversión es 90% y que la cinética es segundo orden. ¿Y cuánto vale cada ese segundo orden? Nada, no hay nada, es cero, ¿no? Entonces, nos da muy poca información y con eso nos está pidiendo que resolvamos esto. Y la idea está clara, teníamos un reactor mixto que hacía una conversión, dado su volumen, su FA sub 0, su concentración inicial, su tau, no sabemos su caudal más, pero la conversión era 90%. ¿Ya? ¿Cómo cambia si acoplamos un segundo orden, si nos ponemos ahora dos que están en serie? ¿Ya? Entonces, nuevamente tenemos que poder visualizar esto con temas de ecuaciones, ¿no es cierto? Primero teníamos un reactor, aquí está la relación para el primer reactor. Tenemos que V sobre F A sub 0 es un K, que no sabemos, A sub 0 al cuadrado, el X, que es 0,90%, y el 1 menos X, que está al cuadrado por segundo orden, que es este valor de acá. Obviamente aquí no puedo despejar nada porque es una ecuación y tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas y eso es sin esperanza, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer es agarrar y poner todas mis incógnitas de un lado porque no está cambiando ni el volumen, ni el F A sub 0, ni el K, ni el A sub 0, no están cambiando los valores. Lo pongo todo de un lado y veo de que este producto es 90. No sé cuánto es el volumen, no sé K ni nada de eso, pero sé que el producto de K A sub 0 al cuadrado sobre F A sub 0 tiene que ser 90. Es todo lo que sé. Ahora, con esa poca información voy a acoplar un segundo reactor. El momento que yo acoplo un segundo reactor, el primer reactor sigue funcionando. Sigues entrando con su 0%, con su V, con todos los datos que teníamos, sale con 90%. Y lo que está entrando, pasando del primer reactor al segundo, va a estar con 90% de conversión y obviamente va a salir del segundo reactor con un grado de conversión mayor. Veamos qué pasa. Aquí tengo un reactor con el otro. ¿Ya? Aquí era 0, aquí sabemos que es 90. En el segundo reactor tengo el volumen del segundo reactor, que es el mismo, que es un reactor del mismo tamaño, F A sub 0 no ha cambiado, X2, el X2 con el cual va a estar saliendo, que no sé cuánto es, sobre 0,9, etcétera. Tengo esta expresión de acá. Otra vuelta, no puedo despejarlo acá, resolverlo, porque son demasiadas incógnitas. El K A sub 0 lo voy a mandar a multiplicar del otro lado y voy a tener que este número, que sabemos que era 90, ¿no es cierto? No sé individualmente cuánto van los valores, pero sé que es 90, tiene que ser igual a X2 menos 0,9 sobre 1 menos X2 al cuadrado. Aquí tengo ahora una expresión que es una ecuación con una sola incógnita, que es X2. Todavía no sé cuánto es el volumen, y es más, nunca voy a saber cuánto es el volumen o la sub 0, etcétera, pero sí tengo esta relación que me interesa ahora acá, ¿no es cierto? Y a partir de esto, yo puedo despejar el X2, ¿no es cierto? Es una ecuación de segundo grado. ¿Se dan cuenta también por qué en esa época resolver ecuaciones de segundo grado era molestoso y qué sé yo? Hoy en día nos reímos de esas cosas, pero era parte de las dificultades de la vida en esos tiempos. Desarrollando esto, multiplicando por 90 y acomodando, encuentro una ecuación de segundo orden y de aquí voy a sacar 0,97. Tengo que entrar con 0
está saliendo aquí con 90% y aquí va a salir con 97%. ¿Ya? Y notan, esto mismo lo resuelve Levenspiel, no sale con la precisión que he puesto acá, sale un poquito más aproximado, pero es un buen resultado, está bien hecho y correspondería al sistema que estamos viendo acá. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, doctor. Ok. Ahora, obviamente, para este mismo sistema, estoy gastando un segundo reactor y mi conversión no es espectacularmente mejor. Antes tenía 90%, ahora tengo 97%. Es mejor, obviamente, está bien, pero no es una cosa tan espectacular, porque 90% de conversión no estaba nada mal para empezar, ¿no? Lo que yo podría hacer quizás es mantener aquí un 90% de conversión, ¿no es cierto? Y lo que voy a hacer es compensar eso aumentando el flujo molar. En otras palabras, voy a poder producir mucho más poniendo los dos reactores en serie y poder ver, ¿no es cierto?, cuánto y mantener la conversión del 90%, ¿sí? Entonces, lo que voy a tratar de ver es qué pasa cuando aumento el flujo molar de Fa sub 0, manteniendo un rendimiento global del 90%, ¿cuánto es este incremento? ¿Cuántas veces más puedo producir con un segundo reactor? ¿Y cómo se compararía eso si los pongo en paralelo en vez de ponerlos en serie? ¿Sí? Y eso que quiero que lo calculemos. Nos queda un minuto todavía, no vale la pena que tratemos de hacer, porque ahorita nos va a cortar. Les voy a pedir, planteenlo ustedes ahorita, empiecen a hacer el trabajo de calcular todo. Yo también con calma voy a reiniciar el Zoom, les voy a volver a mandar el link, van a volver a entrar y todo, y vamos a continuar discutiendo, pero traten de entender cómo lo harían planteado, a ver si se dan cuenta de cómo qué pasaría y cómo habría que hacer, ¿de acuerdo? Ya, doctor. Hagan eso ahorita y dentro de un cachito yo les vuelvo a comunicar. Está bien. Nos vemos.